Pymes, Perú. Cuando hablamos de economía, hablamos de ingresos y de egresos. Cuando hablamos de ingresos, tenemos que pensar de dónde se hace. Cuando hablamos de egresos, obviamente está dentro de un plan. Nadie gasta más de lo que no tiene, porque en todo caso tendría que partir de un endeudamiento. El mensaje, en resumen, ha sido más de una lista larga de compromisos, la cual requieren, obviamente, de fondos. Estamos de acuerdo en mejorar la educación, tanto en el ámbito de los salarios, de los sueldos de los profesores, del personal administrativo, como también de la infraestructura. Igual estamos de acuerdo con el tema de la salud y la seguridad ciudadana que el país necesita. La gran pregunta es de dónde va a salir los fondos. Cada vez que estamos en el cálculo de algunos analistas en materia financiera, este año podría estar cerrando con un crecimiento de un 4,5%. Es decir, estamos en una situación no la más atractiva de la que fuera en el año 2011 o los años anteriores, ¿verdad? Entonces, cuando uno mira y dice 2.500 millones de niñas y niños en más de 52.000 escuelas reciben desayunos nutritivos, nos parece bien que hay que alimentarlos. Nos parece que hay que seguir ayudando. El tema es, por ejemplo, de 2.300.000 estudiantes que reciben vestido y calzado. Ok, todo ello está en el marco de la educación y estamos de acuerdo. O las 753 familias que vienen recibiendo apoyo a través del programa Juntos. El tema va el anuncio para el año siguiente, incluyendo al ejercicio del tiempo que le queda al presidente Ollanta Humala. Él ha dicho, nos hemos decidido implementar con cocinas y kits de utensilios a más de 13.400 comedores populares. En este año implementaremos más de 3.000 y el próximo año más de 10.000. Son más de 13.000 comedores populares, lo que quiere decir que seguimos incrementando una lista de programas sociales. No tengo nada en contra de aquellas organizaciones, pero qué interesante sería si en lugar de aumentar, disminuye, y el mensaje podría haber sido, ojalá fuera más adelante, es decir, los que fueron comedores populares, vaso de leche y otros similares, se han convertido en centros de desarrollo productivo. Se le ha enseñado a las señoras cómo tejer, cómo desarrollar cerámica al frío, se le ha enseñado gastronomía, y hoy estas personas, en lugar de estirar la mano y exigir más recursos y más raciones, hoy generan sus propios ingresos. Creo que hay que cambiar un poco el enfoque, es algo que venimos hablando siempre. Claro, no genera la expectativa de votación, obviamente no es tan electorero cuando uno habla en el término de que hay que empezar a producir más allá de estirar la mano para que alguien nos regale algo. Eso está claro. Sin embargo, si queremos hablar de un crecimiento y desarrollo del país con sostenibilidad, tenemos que sincerar nuestros programas. Ahora, en el contexto económico, el presidente ha dicho que 60 meses de crecimiento sostenido. Cuidado, la flecha no está hacia arriba, presidente, está en declive, ya sea por el tema de la baja de los minerales, los commodities o cual fuera otra razón. Lo cierto es que la flecha no va hacia arriba y esto es preocupante por esfuerzos que se vienen haciendo. No tenemos que quedar en aquel contento y dice, bueno, pues somos el país que tenemos la más baja inflación. Sí, pues, pero ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Convertir a un país competitivo o a un país que se mantiene allí en la tranquilidad del caso? Y ahí eso es peligroso. Algunas cosas buenas que sí ha resaltado y hay que resaltarlo, que es el tema de la asociación pública-privada, las APP. Creo que ese es un buen paso por la que se haya dado. La nueva ley de contratación del Estado también considero favorable. Sin embargo, en algunas otras medidas, como por ejemplo cuando el presidente habla, hemos dado medidas para reactivar la economía. Entre ellos, beneficiaremos a 150.000 pymes con las medidas, en este caso, tributarias. 150.000 pymes, presidente,
según el INEI, habla de 7.200.000 unidades productivas, es decir, que generan economía, pueden ser micro, pequeñas, medianas empresas. Entonces 150.000 definitivamente queda corto si uno revisa la situación de deuda y de informalidad, deuda ante la SUNAT me refiero, y las razones del por qué se capitalizó estas deudas, donde la multa más el interés, más la mora, más la capitalización se han vuelto impagables. Se le ha dado un empujón para que los informales se queden ahí aplastados y no puedan reactivarse. Ahí hay un gran tema. Sí me interesa chequear este tema de los 1.200 millones a través del Banco de la Nación, porque la verdad tengo mis dudas. Cada vez que en el Banco de la Nación, en el gobierno del presidente Alan García, se destinó para ser operador de créditos para MIPES en las zonas donde no operaba un banco comercial. Vamos a analizar, vamos a darle seguimiento a este tema, y se le entregó a las llamadas IFIs, instituciones intermediarias financieras, quienes pusieron altas tasas de interés y finalmente se volvieron poco atractivas y muy poco realmente benefició a las MIPES. Se habla de otro tema, el fondo MIPYME creado en COFIDE. Bueno, me parece que es un nuevo fondo, vamos a analizar, vamos a darle seguimiento a cuánto equivale y cuál es la modalidad, porque estos son programas que nosotros desde hace más de 10 años venimos insistiendo. Nosotros hemos planteado que se determine $1.000 millones, en todo caso, un sol de cada empresario que tributa a la SUNAT pase a crear el fondo MIPYME. Es decir, que no nos regalen, simplemente que nos den un porcentaje de nuestros pagos del IGB al fondo, con la cual podamos realmente impulsar con administración público-privado, es decir, con un directorio donde esté la representación del sector privado y del Estado, para poder direccionar, por ejemplo, financiamiento a programas como es innovación tecnológica, la cual involucra la adquisición de activos en maquinaria y equipo, pero también puede ser en la adquisición de bienes como inmuebles para los grandes parques industriales, para los grandes megacentros comerciales, impulsado desde la asociatividad de la micro, la pequeña y la mediana empresa. Creo que ahí hay un tema por interpretar y por actuar de manera mucho más efectiva y más objetiva. El presidente ha señalado en su informe 17 acuerdos comerciales, o sea, 17 TLC vigentes. Lo importante sería resaltar cuánto hemos logrado con estos 17 tratados de libre comercio al desarrollo de la economía del país, o es que estamos dando lugar a la llegada obviamente de una lista larga de inversionistas quienes hacen plata, contaminan el ambiente, destruyen áreas naturales en varios casos, no digo en todos, pero en varios casos sí, y luego ese dinero no se queda en el Perú, regresan a sus países o a hacer inversiones en otros países. ¿Cuánto de estos 17 TLC ha insertado, por ejemplo, a las MIPYMES a ser parte de ese eslabón que aproveche en bien del agricultor, del comunero, del que hace manufactura, del que hace artesanía? En realidad se dice que llegaría a un 2% de la incorporación de las MIPYMES en esta cadena de beneficiarse con los TLC. Por lo tanto, la agenda interna es muy débil hasta el momento. Si bien es cierto, nos anuncia de 6 nuevos tratados de libre comercio, 4 de los cuales ya están en negociación, no necesariamente es la mejor noticia. Yo creo que la mejor noticia sería cómo impulsar nuestra agenda interna a partir, por ejemplo, de la formalización, impulsando la creación de las ventanillas únicas a través de las propias municipalidades que hay en nuestro país. Segundo, a través de este fondo económico que reitero, que bien podría impulsarse para facilitar a un acceso financiero a la micro y pequeña empresa a menor costo, con mayores plazos para la devolución, con menos costos en los gastos administrativos, y eso sí puede convertirse en reactivador. Y claro, dentro de este contexto, impulsar el tema de los parques industriales tecnoecológicos focalizado en las principales regiones del país, incorporando lo que se llama los componentes de la competitividad. Es decir, hay que incorporar y no solo hay que anunciarlo. Solo para hacer un resumen de lo que fue en el 2013, 56.432 familias en agro rural, este año no se ha dicho nada. Se
se dijo de inversiones 600 millones de soles para Olmos, para Chinecas 1.430 millones, sucesivamente. Para Pasto Grande se hablaba de 600 millones, este año no se ha dado cuenta qué es lo que sucedió. El año pasado en el discurso se dijo de un plan de competitividad y diversificación productiva, sí lo hemos visto en el papel, pero se habló de 100 millones de dólares como fondo para promover la competitividad, de la cual no se ha dado cuenta qué resultados se han obtenido. En fin, quedan varias preguntas en la mesa y seguiremos dándole seguimiento en lo que va del programa y de otros programas. Vamos a una pausa y regresamos para compartir con ustedes el trabajo de visita al campo, es decir, hablando con los emprendedores. Pymes Perú.